Agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por permitirme moderar esta mesa. Muy modestamente, el doctor Juan Emilio García Cusa, de la Universidad de La Habana, donde funcioné, pero en estos momentos tengo mi academia propia en Cuba. Soy investigador y profesor independiente. Bueno, nos ocupa la mesa los temas referidos a métodos de enseñanza, estrategia, auditorio, en este lugar del doctor Héctor Fitz-Samudio, y nos corresponde tratar los aspectos relacionados con la enseñanza del derecho y las estrategias de enseñanza. Paso la palabra a mi colega Isabela Oliveira Fedul. Isabela, profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y el programa de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Bahía, investigadora del Centro de Estudios de Investigación en Humanidades de la Universidad Federal de Bahía, doctora en Derecho Laboral en la Facultad de Sao Paulo y especialista en Relaciones Laborales y Sindicalismo en la Universidad Estatal de Campinas. Muchas gracias por su presencia, Isabela. Bom Tiene dia. toda a palavra. Bom dia a todos. É uma satisfação, uma alegria muito grande fazer parte dessa mesa, mas também um grande desafio, sobretudo pelo idioma que nos afasta um pouco. Assim que vou preferir ler minha apresentação com uma tradução, bom, um pouco amadora em espanhol, pero creio que assim sofreremos menos a todos. Assim que já peço desculpas se não conseguir dominar bem o tempo, mas vou tentar. Okay? Bom, inicialmente me gostaria de saludar a todos vocês e expressar meu prazer de estar participando deste importante espaço acadêmico, agora com a oportunidade de compartilhar algumas de nossas experiências em ensino jurídico em Brasil. Dialogar com os colegas de diferentes países de nossa América Latina é muito importante para nós, especialmente em um momento de fortes ataques à educação pública e gratuita em Brasil. O que pretendemos fazer aqui é relatar uma experiência do ensino de Direito em um curso em la Universidade Federal de Bahia. Esta é uma disciplina oferecida a vários cursos de licenciaturas em las áreas de humanidade e de ciências exatas, como componentes curricular, obrigatório ou opcional, dependendo do curso e seu respectivo projeto pedagógico. Compreendes? Bien? O programa de la matéria abarca vários aspectos do mundo do trabalho, em especial a regulação das relações laborais em Brasil. As classes são presenciais em grupos que têm promédio de 60 alunos, estudantes. Em sua maioria, é a primeira vez que têm conteúdo jurídico em sua formação acadêmica. Portanto, esta experiência é um reto em ensino de direito em outras áreas do conhecimento, não em los cursos jurídicos, mas em outros cursos de outras áreas, ok? A enseñanza jurídica, historicamente, se ha enfrentado a numerosos retos. A chamada crise da educação legal expressa um diagnóstico que, em Brasil, se remonta aos anos 70, quando um grupo de professores começou a reflexionar sobre questões como o currículo, metodologia da enseñanza, relações entre prática e teoria, etc. Hemos avançado muito desde então, a partir das ações do Ministério da Educação e do Colégio de Advogados, a OAB. Hemos instituído vários cambios em las diretrizes do plano de estudio, hemos aumentado a prática jurídica, a autonomia aos estudantes em sua trajetória formativa e nos enfrentamos a la pouca tradição de investigação na área jurídica. Em Brasil, são os mesmos problemas.
Sin embargo, muchos de esos problemas siguen siendo, sobre todo con respecto a la metodología de enseñanza, nuestras dificultades. En el caso de la enseñanza del derecho, a otras áreas del conocimiento se añaden nuevos desafíos, tales como la importancia de promover un enfoque interdisciplinario al objeto de estudio para romper con el lenguaje formal y hermética del derecho, para hacer frente a los preconceptos y la multiplicidad de significados del fenómeno jurídico, así como la familiarización con el racionamiento de las humanidades y los silogismos inherentes al derecho. En este caso, el derecho del trabajo, que es nuestro objeto de estudio. Para los profesores, esto implica tratar con el derecho del trabajo como un tema transversal e interdisciplinario, ya que estará dialogando con estudiantes de distintos cursos, tales como contabilidad, administración de empresas, ingeniería, servicios sociales, todos juntos en la misma clase. Es, por lo tanto, un grupo de estudiantes de diferentes cursos y matrices curriculares. El maestro también tiene que entender el significado de trabajo para la actual generación de estudiantes universitarios, en este caso, estudiantes de diferentes contextos sociales y económicos, que están en el entorno académico universitario en un momento único de sus vidas. Además de los requisitos de edad, estos estudiantes tienen en común el hecho de buscar en la universidad pública nuevos conocimientos, la formación profesional y las buenas condiciones de inserción en el mercado de trabajo, el mercado laboral. Esto en un mercado laboral fuertemente marcado por la desigualdad, la instabilidad y el alto nivel de competencia, en que proyectarse en el futuro a menudo resulta en acciones pragmáticas incompatibles con el momento, el tiempo de la enseñanza y del aprendizaje. El profesor también debe romper la matriz fuertemente positivista y dogmática de la disciplina, que sigue estando vinculada a los parámetros civilistas, marcada por el enfoque predominantemente individualista del derecho del trabajo. La complejidad de puntos de vista y experiencias del mundo del trabajo que los estudiantes traen a la sala requieren un enfoque crítico, siempre, menos abstracto y más concreto del fenómeno jurídico. No puede ser un simple repetidor y transmitidor de conocimiento preestablecido, sino más bien un promotor de análisis crítico, reconociendo y respetando los diferentes puntos de vista de los estudiantes, despertando en ellos lo que Paulo Freire llamó de curiosidad epistemológica. En este contexto, el uso de una herramienta de enseñanza didáctica ha recibido una atención especial. Aprovechando el cine que existe en el campus universitario, se estableció una rutina de la presentación de filmes, seguido de debates con los profesores invitados y supervisores de la disciplina. Estas reuniones se denominan clases abiertas y tienen lugar en las mañanas de los sábados. A pesar que esa experiencia está integrada en la planificación del curso, sigue siendo opcional y se anima a los estudiantes interesados a participar, si así lo desean. En el último periodo, las clases abiertas estaban destinadas a observar y analizar dos películas. Roger and Me, yo creo que todos conocen, no estoy segura. Y también Eles No Usam Black Tie. Las películas fueron elegidas por el tema central que asume trabajo en las dos obras. La primera, extranjera. La segunda, nacional. Esto se debe a que uno de los principales objetivos de este curso, es introducir el tema laboral
en el calendario académico de los estudiantes, es decir, sensibilizar a los estudiantes de mirar la realidad social desde la perspectiva del trabajo, para que conozcan, comprendan y problematicen la legislación laboral. Es necesario que los estudiantes sean estimulados a pensar en sí mismos como trabajadores. Con la película Roger y yo, buscamos identificar los síntomas de la crisis cíclica del capitalismo, especialmente la crisis del petróleo de la década de 70, y el proceso de reestructuración de la organización de la producción de modelo post-fordista que las grandes empresas implementaron en todo el mundo. La película muestra la búsqueda del realizador de ponerse en contacto con Roger Smith, entonces director de la GM, General Motors, responsable de la decisión que ordenó el cierre de las unidades de la planta de ensamblaje en la ciudad de Flint, Michigan, al mismo tiempo reflejar el proceso de la ruina económica para el cual caminó la ciudad y el deterioró las condiciones de vida de sus antiguos empleados. La interpelación del director del GM, que guía toda la película, es la fuerza motriz de la crítica de Michael Moore sobre la condición de un sistema en el que las organizaciones capitalistas se vuelven cada vez más potentes y por lo tanto se multiplican sus grandes posibilidades de engendrar cambios en las vidas y las mentes de los individuos, mientras que asumen los niveles de responsabilidad política y laboral cada vez más pequeños sobre los impactos de sus acciones y decisiones. Los residentes de Flint experiencian de todo para hacer frente a la crisis provocada por la saída de la GM, con la eliminación de puestos de trabajo y la ruina completa de la economía local, desde recoger los campos de la informalidad en el mercado laboral hasta tentativas de emprendimientos poco prometedores y alternativas extremas, tales como la venta de propio plasma sanguíneo como fuente de ingresos. Los procesos de marginación, la locura, el crimen en que se empujan los trabajadores en paro y la falta de protección social se ilustra de manera espectacular en la película, que muestra cómo el pago de un estado de bienestar con su red de seguridad para el trabajo y seguridad social tiende a lugar el crecimiento de las situaciones de marginación y violencia que demanda el crecimiento del Estado policial. La rendición de las autoridades de las instituciones del Estado ante los planes de GM y la incapacidad absoluta del Estado para proponer y exigir medidas de responsabilidad de los capitalistas involucrados corresponden a una acción proactiva de ese Estado en la constitución de Cáceres, cuando las tasas de criminalidad pasan a emerger en Flint. Bom, eu creio que vou continuar um pouco. Es posible percibir claramente las características de la relación de trabajo de los distintos sectores de la economía, especialmente las particularidades en el sector de la industria y en el sector de servicio. Asimismo, se tienen elementos para analizar la condición de trabajador asalariado y subordinado, típicamente fordista, y cómo él se diferencia del trabajo por cuenta propia. Todo esto en un contexto de nuevas formas de organización de la producción y control de trabajo. El tipo de información que la película trae permite discutir las categorías principales del derecho del trabajo y de la legislación laboral, como el concepto de subordinación y su centralidad en la forma jurídica contractual del empleo. También los conceptos de empleado y de empleador,
las formas jurídicas atípicas, la idea de la alteridad y de la asunción de riesgos, así como la noción de conjunto de los derechos laborales garantizados a los trabajadores históricamente. La exhibición de la película La Otra, eles não usam black tie, que convido todos a assistir, foi a maneira de devolver nossa atenção às características específicas da realidade brasileira. A raiz de uma história que tem lugar quando o país alcança suas mais altas taxas de crescimento econômico e o processo de industrialização do país parece completo. O largometraje de Leon Hirschman traz o debate sobre a questão de trabalho para o cenário nacional, abordando com sensibilidade os problemas de organização coletiva e de los trabalhadores e as novas conformações da classe trabalhadora brasileira desde o final da década de 70. A narrativa se organiza em torno de los conflitos de núcleo familiar de Tião, jovem trabalhador, hijo de uma família humilde. Su padre, Otávio, viejo militante sindical, passando por la prisión durante años de plomo de la dictadura militar, al igual que su niño, se quedó en la condición de trabajador, participando activamente de las acciones de la unión sindical. Su madre, romana, de fuerte personalidad, la mujer de la casa, responsável por el trabajo doméstico e organização da economia familiar, aparece a referência feminina como importante em la trama. A história se desenlaça a partir de uma relação amorosa entre Tião e Maria, personagem que representa a uma nova geração de mulheres que caem nas tablas da classe obrera industrial de São Paulo, aunque em condições de precariedade, em atividades periféricas e menos valoradas que as realizadas por los trabalhadores varones. A atitude de Maria em toda a película leva a marca de uma nova geração de mulheres com novas perspectivas de integração no mercado laboral. As novas aperturas para a experimentação de sua sexualidade e, sobretudo, novas formas de relacionar-se e questionar-se das relações de opressão com suas parejas. Ante o estallido de uma huelga da Assembleia de los Trabajadores, Tião se nega a unir-se ao movimento, supostamente devido à necessidade de preservar seu posto de trabalho, que a condição de padre lo conjugou, pronunciando a frase: "La huelga es un derecho y yo decido acerca de cuándo exercerlo". Com sua decisão individualista, acepta unir-se a la denúncia de los companheiros de trabalho que participam em la huelga a cambio de benefícios em seu contrato de trabalho. Em uma postura diferente, Otávio, que considerava personalmente precipitado o estallido de la huelga, ele se adhiere plenamente ao movimento, em respeito da decisão democrática da maioria de los trabalhadores. Durante o movimento paredista, Braulio, o único empleado negro do grupo, amigo personal de Otávio, é selectivamente baleado por la polícia em uma demonstração de agressividade e de la representação policial contra os movimentos sociais, assim como a prática institucional do racismo praticado por el aparato do Estado. Todos estes são temas que podemos discutir longamente com esta película. Para terminar, terminando, estas duas películas, por lo que dialogam, se complementam entre si, lo que permite asociar a cultura local de las relaciones de los conflitos laborales com o contexto mais amplo da divisão social de trabalho. A realidade americana se acerca do drama brasileiro
pues ambos son sintomas de mesma ordem ou de la mesma desordem. O mesmo conjunto de valores que se individualizam, separam, dividem a los trabajadores. A dimensão histórica das narrativas nos invita, já terminando, a pensar em lo contemporâneo de uma perspectiva crítico-questionadora. As perguntas agora são: avançamos ou retrocedemos na garantia de los direitos laborales? Quais foram as principais limitações para a eficácia ou ineficácia da legislação laboral? Como pensar as políticas atuais do Estado brasileiro neste contexto? Qual é o papel das instituições no movimento obrero sindical em la regulação das relações laborais em Brasil? A quem serve o direito de trabalho? A gama de informações obtenida e a participação de los estudiantes em las tramas de las histórias permitem agora abordar os problemas legais de forma reflexiva, crítica e comprometida com a búsqueda de soluções a los problemas encontrados. O futuro passa a ser tratado como um problema e não se apresenta como algo inexorável. E é sobre esta questão que se lhe pide ao estudante para intervir como estudante e também como futuro profissional. Gracias, perdão. Muchas gracias, profesora Isabela Oliveira, por su ponencia. Vamos a tratar de acoger unos 15 minutos para darle tiempo también al auditorio que se exprese, pregunte, responda. Y son 15 minutos que debemos tener cada ponente. Paso la palabra al colega profesor José Luis Julio Navarro, no está presente. Al profesor José Ramón Silverio García Ibarra, de México. El profesor va a tratar el tema la integración de las estrategias didácticas y métodos de enseñanza a los a los estilos de aprendizaje. Formación académica, doctorado por la Universidad de Tlaxcala, maestría en Administración con especialidad en Derecho Corporativo y Finanzas, licenciado por la UNAM en la Facultad de Derecho, diplomado en Psicología Industrial, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, alto desempeño en organizaciones, diplomados, desempeños fundamentales y globalización. Universidad Complutense de Madrid, diplomado en docencia universitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia docente en diversas universidades del país. Tiene la palabra, 15 minutos, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todos. El tema que les voy a tratar realmente es uno con el que tenemos contacto todos, tanto como de un lado del escritorio como enfrente. Ahorita me toca estar de pero todavía estoy de aquel en el doctorado. Y son cuestiones que a lo largo de las ponencias de ayer y hoy he estado viendo que son incidentes. Ustedes, por supuesto, tendrán siempre la última palabra y la mejor crítica. Empiezo. Bueno, para tratar de clarificar un poco sobre los rasgos de enseñanza, me permito citarlos de manera muy breve. Espero que los alcancen a leer. Dentro del profesor tenemos que es el artífice de la enseñanza-aprendizaje, tiene una formación académica, una formación laboral en una rama generalmente específica y además sus propios rasgos de personalidad, la práctica docente. Aquí encontré una cuestión muy interesante. La práctica docente, los profesores generalmente la adquieren a nivel universitario, me estoy refiriendo, a través de dos vías. El aprendizaje por descubrimiento, que es durante la labor que adquiere las conceptualizaciones y metodologías que se emplean posteriormente en el aula, y la otra, el aprendizaje cooperativo, que es a través de las reuniones informales con colegas. Es decir, no llevamos una formación didáctica para poder enseñarla. Dentro de los rasgos del alumno encontramos
que comparte con el profesor, los que compartimos son los rasgos de personalidad, es un rol pasivo eminentemente y continúa con una modalidad que viene arrastrando de cursos anteriores en la que es receptor básicamente. Aun cuando existe una pluralidad sobre los estilos de enseñanza, se coincide en que estos estilos aterrizan en 4 características que los profesores deberíamos de compartir, que es la capacidad didáctica, la de atención personal, la capacidad de gobierno y una palabra un poco peculiar que se le llaman tono vital, que es la propia persona y vida del profesor, es decir, la proyección que damos de fiabilidad ante el alumno. Algo así como no basta ser, hay que parecer. ¿Qué hay de los estilos de aprendizaje? Aquí han expuesto diferentes modelos. El doctor Cáceres ayer expuso uno en el que está trabajando sobre la complejidad. Edgar Morin, que hace rato lo cita la doctora que viene de España, también está trabajando sobre la multidiversidad. Aquí cito solamente a modo de conocimiento algunos, los cuadrantes cerebrales de Herman, Felder y Silver, el de programación neurolingüística de Bandler y Grindler, que es en el que me voy a centrar un poco tomando las precisiones de estos investigadores psicólogos norteamericanos. Sin embargo, se detectan 3 características neurofisiológicas que compartimos los seres humanos. Una, la percepción, de la que hablaba también ayer el doctor Cáceres, que es la asimilación del conocimiento a través de los medios externos. Eso todos lo empleamos. La atención u observación, que depende, ayer, si algunos de ustedes compartieron el auditorio, el doctor nos puso una imagen donde se veía distintas formas, dependiendo la perspectiva que le diéramos. Eso es la parte de la percepción. Sin embargo, en el segundo punto, que es la atención u observación, que se le llama más frecuentemente, mientras más referentes demos sobre el objeto que estamos estudiando, vamos a lograr obtener una uniformidad sobre ese mismo objeto y hacerlo menos vago, menos amplio e ir acotando esa percepción. Y el tercero es la memoria de evocación, lo que nos va a llevar a conjugar estos elementos y poder producir el conocimiento, que es algo de lo que estaban platicando también hace ratito. ¿Dónde están los resultados sobre estas tendencias que tenemos? En el 79, ya hace casi 40 años, 36, 37 años, se hace un estudio en el que se arroja que únicamente captamos el 10% de lo que se lee, el 20% de lo que se escucha, 30% de lo que se ve, y así seguimos en adelante. Y nuestras clases siguen siendo de forma tradicional. Pues bueno, aquí nos podemos dar cuenta cuál es el resultado que estamos obteniendo, y ya es un estudio, como ustedes pueden ver, desde hace bastante tiempo. Dentro de esta inclusión de estilos de aprendizaje y métodos, trato de sumar de las 6 que hace ratito mostraba, una básicamente, que es la programación neurolingüística, por las cualidades que tiene de ser más accesible al momento de aplicarla sobre las otras. La diferencia es de que en las otras, para poderla aplicar, generalmente se requiere un modelo de baterías que le llaman los psicólogos, que son sumamente complejas, caras, y generalmente las instituciones no contamos con esa logística para poder hacer, y ni siquiera el tiempo. Entonces, la programación neurolingüística nos ofrece canales de asimilación
naturales con la sociedad, verbal, no verbal, individual y colectiva, escrita y audiovisual, de lo cual ahorita la doctora Isabel nos dio un claro ejemplo con las películas, y las vías en las que podemos expresar, ustedes pueden notar que son prácticamente todas con las que contamos. Hace un rato decía el doctor Cáceres, pues no solamente razonamos con el cerebro, también con el cuerpo, y también a través de él podemos expresarnos. ¿Dónde podemos o dónde considero que se puede hacer incluyente esta utilización de estas herramientas, esta inclusión de un modo más lúdico y aterrizable para la mayoría de recursos con los que cuentan las universidades públicas? A través de las tecnologías de la información, de lo que la doctora nos acaba de dar un claro ejemplo, del estudio de las películas tan solo, y aquí podemos ver que un concepto o una definición de estas TICs consisten en crear, almacenar, intercambiar y procesar diferentes formas de información como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. Esto parece redactado por un abogado, ¿verdad? Y todas las que se relacionan. Bueno, estas TICs, ¿qué nos traen como beneficio? Que modifican el modo de aprender. Y pues bueno, el ejemplo somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces consultamos el celular? Se calcula que 170. Son lúdicas, son dinámicas y nos obligan a interaccionar con el medio. Y pues bueno, hoy me he encontrado que no somos muy fiables a la hora de que los alumnos expresan su desagrado por alguna particularidad nuestra, pero lo podemos leer en el Facebook. Entonces, estas tecnologías nos proporcionan precisamente esos elementos para poder lograr integrar estos conocimientos en estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. Nos hemos encontrado en más de una ocasión cuando estamos viendo una buena película, que nos sentamos al borde de la butaca, le estamos prestando más atención a la película que a veces a cualquier otra persona, nos detona toda esta interacción de la que la doctora, la vuelvo a citar, a mí me quedó como anillo al dedo la presentación primero de la doctora, porque ustedes lo pueden notar, a través de las películas, como una de las tecnologías de la información, nos podemos auxiliar perfectamente para la transmisión, para la racionalización de los contenidos y no solamente para la lectura o la cátedra, que generalmente yo les digo a los muchachos, pues espero que ustedes aprendan algo, porque yo siempre que acabo un curso aprendo algo más, pero ellos a veces ni siquiera el nombre saben del maestro que tuvo. Bueno, ya para terminar, es muy breve, como pueden darse cuenta, la limitación, restricción, retraso o exclusión de las TICs se ha denominado brecha digital, lo que ocasiona la denominada brecha cognitiva. Su carencia es considerada un moderno analfabetismo, la pobreza de la globalización cuyos pilares son los TICs y el comercio a nivel global. Son los nuevos analfabetismos, y esto sale de un estudio que hizo la ONU hace ya como unos 15 años aproximadamente. Y cierro con esta frase, con esta cita que tuve la falla técnica de no poner el autor, no es mía. En la fusión de un estilo cognitivo o de un aprendizaje y de un estilo de enseñanza se va constituyendo la persona del que se educa. Efectivamente, al final, el educando, incluyendo al que educa, proporciona las características o le va a transmitir parte de esas características que necesitan y que nosotros mismos debemos delinear basados en todos estos rasgos que les acabo de mencionar. Y aquí me resulta un poco curioso, porque muchos de estos datos que tomo de investigaciones hechas
son de otros países como el de la doctora Isabel, Brasil, España, Sudamérica, y apunta a que tenemos modos de enseñanza-aprendizaje muy, muy parecidos. Es vertical, y donde arriba está el maestro y abajo está el alumno. Muchas gracias. Muchas gracias por ser tan disciplinado y correcto en el tiempo. Profesor, le agradecemos su intervención. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, para lo cual es un gusto para mí presentar al doctor Juan Emigdio García Cuza, que nos visita de Cuba, con su ponencia El método de enseñanza superior por objetivos, especial referencia en la carrera de Derecho. Él es doctor en Ciencias Jurídicas y profesor titular por la Universidad de La Habana, 1992. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1979. Es profesor de Derecho Económico, Propiedad Industrial y Metodología para las Investigaciones en las Ciencias Sociales y Jurídico en varios centros de la educación superior. Ocupó cargos de dirección docente, metodológica y científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayamo, Cuba, la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y en la Universidad Agraria de La Habana. Actualmente catedrático de Metodología de la Investigación del doctorado en Derecho del Colegio Universitario del Distrito Federal. Muchas gracias. Bueno, ya nos conocemos. Ayer me motivó durante la jornada sobre metodología de investigación jurídica que todavía hay dudas si el derecho es ciencia o si el derecho es una disciplina. Hay que estudiar un poco más Helsing sobre el derecho positivo, por eso el libro Positivismo de Helsing. Solo porque la norma jurídica, según algunos académicos de las ciencias exactas, las ciencias técnicas, es norma, es idea, no se palpan, no se ven. La ciencia jurídica es parte de las ciencias sociales. La sociedad, los fenómenos sociales se ven y se palpan. Yo le digo a esos académicos que piensen así, la electricidad no se ve, pero toquen un cable de 220 para ver si no la van a sentir. Entonces, ¿por qué la duda de que la ciencia jurídica? La ciencia jurídica es la ciencia del derecho. El derecho es técnica, es positivismo, ciertamente es norma, pero hay un fenómeno que la transforma, que la hace cada día más justa, que es la ciencia jurídica. El derecho es positivo. La ciencia jurídica trata de que el derecho sea cada vez más justo. Vamos al tema nuestro, por favor. Bueno, yo voy un poco distorsionar un poco con el resto de algunos colegas con relación a la enseñanza tradicional que existe en otros países. El tema que nos trata realmente, la enseñanza por objetivo, rompe con los métodos de didáctica tradicional, reproductiva y dogmática, que frena a la didáctica. Realmente escuché con mucha atención a la doctora Josefa Dolores cuando intervino y habló de la intuición, ¿no?, del insight, que trata de que los estudiantes nuestros realmente piensen, reproduzcan. El método de enseñanza por objetivo trata precisamente de que el estudiante aprenda a producir. Reproducir es fácil. Producir, pensar, cambiar, llegar siempre a algo nuevo, a perfeccionar a la sociedad. Y precisamente existen para este método 4 tipos de clases fundamentales: la conferencia, el seminario, la clase práctica y el taller. En Cuba, desde finales de la década del 70, 78, 69, se implantó el Plan A, que establece este sistema de enseñanza en toda la educación superior, desde las ingenierías técnicas y las ciencias sociales. En el caso de la carrera de Derecho, se aplica con mucha facilidad porque la clase realmente es la célula fundamental del sistema de enseñanza.
es donde el profesor interactúa con los estudiantes y los estudiantes interactúan con el profesor. Es donde el profesor transmite su conocimiento y también su enseñanza y también educa desde el momento que ya no deja entrar estudiantes fuera de la hora, desde el momento que sus clases duran el tiempo que se requiere, desde el momento que todo el mundo entiende al profesor y desde el momento que el profesor es capaz de mantener una disciplina directa con los estudiantes mediante estos 4 tipos de enseñanza. Vamos a pasar a la conferencia. El profesor en Cuba tiene que trabajar con su programa analítico que él mismo desarrolla a partir del plan de estudio de la asignatura. Le dan una cantidad de horas y una cantidad de temas a desarrollar. Dentro de esos temas, los objetivos que se persiguen en cada tema, los valores, el sistema de contenido y el sistema de objetivos. Los objetivos para la conferencia siempre van a estar en dar a conocer, en informar, en que el estudiante se vaya informado de la conferencia, listo para, en el estudio independiente, ser capaz después de un seminario exponer sus ideas. De ahí que el profesor de la conferencia, ¿de qué se trata la conferencia? De informar los últimos logros de la ciencia. La conferencia puede estar hablándose, digamos, del derecho empresarial. Habrá que hablar de la empresa, habrá que informar de la empresa, el papel de la empresa en la economía, los resultados de la competencia económica, cómo debe ser realmente las relaciones contractuales, pero deja al estudiante al final de su conferencia estudio independiente suficiente para un seminario. Seminario que puede ser mesa redonda, puede ser panel, puede ser preguntas y respuestas. El estudiante sabe a qué se va a enfrentar en la próxima clase, que no va a ser el profesor quien va a impartirla, son ellos los que van a intervenir. El seminario, ustedes lo ven ahí, yo no voy a leer porque ustedes todos saben leer, yo voy a hablar sobre esos aspectos. El seminario está preparado, el profesor no puede ir allí a inventar. Ya se saben los temas que se van a debatir, los objetivos que se van a lograr. Los objetivos del seminario ya son diferentes a la conferencia. Es profundizar, es valorar, es interpretar, es comparar, es discrepar. Y ahí hay discusión entre los alumnos sobre un tema que bien se le da a cada alumno 5 o 10 minutos o bien se informan varios estudiantes que debatan o se hacen 2 grupos. En caso de ser una asignatura procesal, se ponen a la defensa y a la contraparte o a las partes. En caso que sea un problema realmente laboral, se ponen un poco a los trabajadores y otro a la empresa o el patrón. Y esa es una actividad donde el profesor es simplemente moderador. Pero se evalúa, porque en Cuba hay la posibilidad de que el profesor al final de su curso diga ni este tienen que hacer el examen, porque los seminarios han trabajado, las conferencias han atendido, tienen buena asistencia, es puntual. Me hizo un trabajo de curso, todos los años tienen un trabajo de curso, donde hay que investigar y hay que aplicar las técnicas de la investigación, porque en segundo año ya tempranito le enseñan qué es lo que es el problema, qué es lo que es una pregunta, qué es lo que son los objetivos, qué es una hipótesis, cómo se resuelve, cómo se distribuye un informe investigativo que no pase más de 100 páginas, cómo se hacen conclusiones, cómo se hacen citas, cómo se busca la bibliografía, cómo se busca un marco conceptual. Y el estudiante ya está preparado ya a partir del segundo año a trabajar en grupo, a investigaciones con profesores, que esos profesores, por supuesto, si son profesores, tienen que hacerse doctores en ciencias. En Cuba, después de 5 años, un profesor no tiene razón ninguna para no ser al menos máster o doctor en ciencias, y se utilizan en los equipos de estudiantes. Por favor. La clase práctica, si el estudiante ya profundizó, si valoró, si integró, si cuestionó, tiene que trabajar el código. Si es en penal, código penal, un caso que se plantea, ahí el profesor sí en la clase anterior, en la conferencia da un caso y dice cómo se resuelve. Pero ya en la clase práctica el estudiante le dicen el caso, le dicen 10 minutos, tiene que buscar en el código urgente y proponer si se tipifica el caso, si no se tipifica el hecho, qué sanción se puede aplicable. Si estamos entre el derecho empresarial, mi asignatura, si procede o no el contrato, si el contrato económico
fue eficiente, bien redactado, qué término tiene para reclamar, qué tiempo tiene para pagar, por qué no pagó, qué cuantía debe pagar por sanción pecuniaria. De manera que en la clase práctica el estudiante ya va concretizando más las actividades. Hay una última clase que no por ser última, hay otra clase que no quisiera entrar porque es para trabajadores. Allá en Cuba hay dos tipos de cursos diurnos, el pregrado y el de trabajadores, que como se trabaja más se van a clase viernes y sábado, se da clases de encuentro, que tiene de todo esto, conferencia, y es una clase mixta de conferencias y seminarios. Pero bueno, el taller se utiliza ya en los fines de curso, cuando usted tiene que hacer su práctica a las empresas, a los tribunales, a la fiscalía, a los bufetes, y ahí tiene que integrar. Ahí ya el taller no es sobre una asignatura, es sobre especialidad. En mi país, la enseñanza de Derecho se divide por especialidades. En primer año se dan asignaturas básicas, teóricas, y ya en el segundo año empieza a darse las civiles, y se entiende la especialidad civil y familiar. En tercer año la especialidad penal, criminalística, procesal, y es otra especialidad. Y la especialidad de empresarial, de económica internacional, se da ya en los cuarto, quinto año, donde el estudiante, cuando termina ya el curso, su año, tiene que incorporarse a una de estas esferas de desempeño, y allí lo que se dan son talleres, que dan profesores ya vinculados, fiscales, jueces, abogados, empresarios, que debaten un problema, un asunto, un fenómeno, se leen un expediente, van a un juicio, miran el juicio, después que termina el juicio, dice, a ver, dime, ¿fue justo el juez? ¿No fue justo el juez? Fue en Cuba el juicio oral desde 1900, al principio, porque como fuimos la última colonia que nos desligamos de España, tuvimos la oportunidad de conocer el procedimiento oratorio. En Cuba hay derecho oratorio. El proceso oratorio es en todo, en civil, en laboral, en financiero, en económico, en penal. Y bueno, los estudiantes van a los juicios oratorios y después tienen que debatir con su profesor cómo se resultó. Esa es la función del seminario. No sé, mi tiempo no voy a tomar, voy a respetar. Solo quiero decir que el proceso de carácter formador para que el docente ejecute este sistema, que no es fácil, pero es factible y es cómodo, se hace a través de un trabajo docente metodológico. Los profesores están obligados a una actividad docente metodológica donde son controlados. Un profesor debe ser controlado antes de que termine su curso 2 veces. Su evaluación no la hace el sindicato, ni la hace la administración, ni el decano. La evaluación la hace su jefe docente metodológico, que dice si preparó bien su clase, si fue a tiempo, si educó, si utilizó la técnica instructiva, la metodología. La clase que otro profesor cubano acá tendrá la oportunidad de explicar, creo que es una clase en Cuba, es bastante sistemática y no es que sea algo así dogmático, pero hay que pasar control de asistencia, hay que exigir preguntas de control, preguntas de retroalimentación, preguntas de resumen, hay que evaluar, en todas las clases se evalúa, hasta en la conferencia. Por ejemplo, yo en la conferencia entro preguntando de la conferencia anterior y evalúo 5, 2, 3, la máxima es 5. Y el que no me estudió tiene 2 y sabe que tiene que en el seminario apretar. O en la clase práctica, le doy una oportunidad después. No fui profesor de la conferencia anterior. Precisamente te estoy preguntando, como no fuiste a la conferencia anterior, te estoy preguntando ahora para ver si estudiaste lo que se dio en la conferencia anterior. No, profesor, no fui al seminario. Precisamente por eso pregunto. O sea que la clase siempre es muy, muy interactiva con los estudiantes y los profesores. Y los profesores entonces también somos controlados porque tenemos la actividad docente metodológica, donde hay conferencias por el profesor de mala experiencia, conferencias instructivas, demostrativas. Hay clases abiertas, donde a un profesor se le visita todo el subcolectivo, miran su clase, ven su clase, y luego se reúnen y la debaten. Tuviste problema aquí, tuviste problema acá, necesitas pregunta de control, no mantuviste el auditorio interesado, y se evalúa también y eso va a su evaluación final. Muchas gracias. Bueno, entonces retomo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos corresponde entonces, yo debo informarle, que a las 12 del día, todos los que estamos presentes debemos estar en el auditorio para la toma de fotos del evento en la entrada del instituto. Así que vamos a ser puntuales. Yo pienso terminar con tiempo porque me interesaría mucho el debate y las preguntas, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a nuestra colega Lizeth Alejandra Díaz de León Alfaro, de México. Ella va a tratar el tema la comunicación pública de la ciencia como estrategia didáctica en Derecho. Maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis, profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, abogada Ponciano Arriaga Leija, en la licenciatura de Derecho, la licenciatura en Criminología y la especialidad en Derecho Penal, con maestría como metodología de la investigación jurídica, técnica de información aplicadas a la investigación criminológica y problemas sociales y económicos de México. Actualmente desarrolla una investigación titulada El proceso creativo mediado por la destrucción, análisis sociológico del graffiti y las pandillas en San Luis Potosí. Muchas gracias, profesora, de iniciar. Gracias. Pues antes que nada, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera agradecer de manera inicial pues, a los organizadores por crear este tipo de foros en donde nos permite compartir pues, experiencias más que nada, ¿no? Y pues bueno, es precisamente eso lo que vengo a hacer aquí con ustedes. Compartir desde la experiencia que tengo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues lo que nos ha funcionado como una estrategia didáctica. Si ustedes ya pusieron atención en la lectura de la semblanza curricular, pues tengo un perfil peculiar. Soy comunicóloga y también soy antropóloga. Entonces siempre digo que soy una antropóloga perdida en la Facultad de Derecho, ¿no? Llego ahí precisamente porque trabajo en la línea de investigación de antropología criminológica y con la nueva apertura de la licenciatura en criminología, pues es como me inserto a la facultad. Y me plantean después el reto de empezar a enseñar en la licenciatura en Derecho, precisamente la materia de metodología y técnicas de la investigación jurídica. Entonces, pues obviamente soy un perfil al cual los chicos que estudian Derecho pues no están acostumbrados, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta que de pronto las estrategias que utilizamos de divulgación de la ciencia ya nos quedan obsoletas, nos quedan cortas. Y empiezo a generar algunos procesos a mi manera de ver un poco innovadores para los mismos jóvenes y eso les ha encantado y creo que ha funcionado. Entonces precisamente vengo a hablarles de eso y pues a compartirles esta experiencia, ¿no? Mi ponencia pues se titula así, La comunicación pública de la ciencia como estrategia didáctica del derecho. Y pues bueno, obviamente tengo que empezar a definir qué entiendo yo por comunicación pública de la ciencia. Creo que es una de las estrategias que hemos utilizado los investigadores comúnmente, ¿no? Es decir, de qué manera nosotros divulgamos el conocimiento que generamos a partir de nuestras investigaciones. Entonces, pues no es un tema novedoso, ¿no? Toda la vida hemos tratado de divulgar el conocimiento y pues bueno, lo hemos hecho de manera clásica por medio de coloquios, congresos, publicaciones y demás. Pero precisamente creo que ya nos ha quedado corto ese espectro o ese parámetro de divulgación, ¿no? Bueno, tengo que empezar también diciéndoles pues que es un proceso de comunicación, ¿no? El proceso de comunicación, creo que ya lo sabemos todos, está constituido por varios elementos. Inicialmente necesitamos un emisor, necesitamos un receptor y un mensaje, que obviamente va a trasladar el emisor ese mensaje para que lo intercepte un receptor. Pero hasta ahí el proceso solo queda en una mera transmisión de información. Necesita la persona que es emisora recibir una retroalimentación de ese receptor para que esto sea un proceso cíclico de transmisión de información. Y en este sentido, creo que todas estas estrategias de divulgación de la ciencia nos han quedado cortas precisamente por eso, porque nada más se queda en la mera transmisión de información.
Entonces, bueno, yo distingo para empezar dos tipos de público a los cuales les hacemos llegar pues, el contenido de nuestras investigaciones, ¿no? Que son los públicos cautivos y los públicos no cautivos. Es decir, los públicos cautivos somos pues, nosotros mismos, investigadores, maestros, alumnos, que nosotros buscamos la información sobre un tema determinado. Que nos interese, pues andamos haciendo la búsqueda, ¿no? Pero hay un público no cautivo, que es precisamente aquel que por nada del mundo lo busca. No le interesa la ciencia, no le ayuda o siente que no le ayuda, le aburre, etc. Entonces, la cuestión peculiar es que también el contenido de la ciencia le tiene que llegar a ese tipo de público y nos interesa a nosotros como investigadores, obviamente, que le llegue. Porque, pues bueno, consideramos que además también son los grandes beneficiarios de lo que hacemos o trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, el reto es precisamente en mi materia que pues los alumnos se están formando también para hacer investigación. Y considero que ellos deben de aprender precisamente estas estrategias de divulgación del conocimiento. Creo que no es tampoco nada novedoso saber que las tesis de nuestros alumnos pues se quedan en la biblioteca y salvo los sinodales, salvo ellos mismos, tutores, pues esas tesis no salen de ahí. Y los procesos de divulgación pues tampoco, ¿no? No los enseñamos a difundir el conocimiento que ellos generan. Y eso me parece preocupante, ¿no? Porque aparte no están interesados ya en hacer tesis. Se prefieren titular por otro tipo de opción y eso no da cabida a una apertura y una divulgación del conocimiento que ellos generan. Que incluso en muchos momentos pues es mega interesante, es súper interesante lo que ellos generan, ¿no? Entonces creo que enseñarlos precisamente a divulgar el contenido que ellos generan es también una estrategia de enseñanza para ellos, que nos ha funcionado ahí en la facultad. Pero tenemos un gran reto, que es el hecho de que ellos vienen ya con un estilo de pensamiento complejo, un estilo de pensamiento de multitarea, que incluso nosotros, por la edad que tenemos, pues nos llegó a mitad de la enseñanza o no nos llegó, etcétera, ¿no? Lo que permite también que luego nos moleste que estén en el celular cuando están en clase, no entendemos este proceso de que puedan hacer varias cosas a la vez y demás, ¿no? Pero bueno, ese es el reto precisamente. Trabajar con un tipo de pensamiento que busca la innovación, la agilidad, la inmediatez y entenderlo y comprenderlo y utilizarlo para bien de su enseñanza. Y bueno, creo que estamos hablando de un término también que hemos escuchado mucho, que es la transdisciplinariedad, que es justamente el reto, ¿no? Unir el derecho con otro tipo de ciencias para que nos ayuden a generar métodos de enseñanza innovadores. En este caso, obviamente, vinculo yo lo que es la comunicación con lo que es el derecho. Creo que el derecho ha sido muy celoso, de hecho, con las barreras disciplinares de su misma ciencia. Lo que me permite a mí también, de pronto decirle en metodología de la investigación a los chicos, que habría que plantear esta mezcla de técnicas. Por ejemplo, ayudarnos de las técnicas de antropología, de psicología, para hacer la misma ciencia del derecho. Y pues bueno, características del público cautivo que les mencionaba, pues obviamente son receptores de todo un aparato crítico, metodológico de nuestros instrumentos, ¿no? Necesitamos un lenguaje científico, formal, para este tipo de público, y la principal característica que les decía es ellos buscan la información, generalmente, ¿no? Mientras el público no cautivo requiere un lenguaje mucho más sencillo, la información debe encontrarlos, porque ellos en realidad no están deseándola, buscándola. Por lo cual necesitamos ahí, para interceptar este tipo de público no cautivo, pues instrumentos innovadores. Obviamente, este público ya cautivo, tenemos una tradición impresionante de divulgación. Hablamos, o distingo yo, por ejemplo, una herramienta oral, que son los coloquios, los congresos, las ponencias, etcétera, ¿no? Este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, pues es para un público cautivo, ¿no? También tenemos por ahí una línea escrita para este público, que es todos los artículos de divulgación, artículos escritos, etcétera, también tradicionalmente usado. Y creo que se ha incursionado un poco también en lo que es la materia audiovisual, haciendo por ahí algunos documentales. Sin embargo, el gran reto que les menciono es enseñar a nuestros alumnos precisamente a cautivar a ese público que no está interesado. Entonces, es aquí donde nosotros tendríamos que pensar en estrategias innovadoras y creativas para motivar a nuestros alumnos. Creo que ellos son creativos por naturaleza,
están en una etapa juvenil en donde les gusta pensar, les gusta innovar. Entonces, bueno, algunas ideas que de pronto han surgido por ahí en clases con mis mismos alumnos, pues por ejemplo son exposiciones de fotografías itinerantes que pudiéramos llevar a parques, que pudiéramos llevar a plazas, que pudiéramos llevar a parabuses, etc. Algunos tipos de juegos o rallies, dependiendo de la edad de nuestro público receptor, que podría ser incluso niños. Los juegos, las cuestiones lúdicas les sientan muy bien, chicos de secundaria, chicos de prepa, nuestros mismos alumnos les gusta en ocasiones ser partícipes de rallies, por ejemplo. Hemos hecho rallies, por ejemplo, en la biblioteca de nuestra universidad, donde se les van planteando como pistas a los chicos y ellos van buscándola, pasando de un documento a otro, etcétera, que me parece también es una estrategia que les ha gustado. Museos interactivos, que de pronto pensamos que nada más lo pudieran aplicar las ciencias duras o las ciencias biológicas, químicas, físicas, y no, en realidad las ciencias sociales también pueden generar museos interactivos. Y la cuestión, creo también, del cortometraje, que a diferencia del documental, el cortometraje pues es obviamente más condensado, más rápido, incluso los mismos alumnos hacen ya uso de estrategias de edición. Ellos con su mismo celular incluso pueden generar ya materia audiovisual, ¿no? Entonces creo que el proceso de comunicación se enriquece cuando es el estudiante precisamente el que es el emisor del contenido de su investigación. Y obviamente el público que quiere interceptar pues sería evidentemente el receptor de ese contenido. Les platico brevemente, por ejemplo, lo que aplico o acabo yo de aplicar el día de ayer. Fue un concurso de fotografía científica en la facultad. Es decir, yo tengo la materia de metodología de la investigación, los chicos pues de manera usual en nuestros programas está contemplado que hagan una investigación o que formen un protocolo de investigación. Entonces pues en mi materia ellos obviamente siguen al pie de la letra pues estos contenidos, arman sus objetivos, hipótesis, aplican sus técnicas de investigación. Pero al último del semestre ellos tienen que presentar una fotografía de ese espacio en donde estuvieron trabajando. Es decir, de la realidad social que estaban estudiando, ellos tienen que llevar su mejor fotografía y ponerla a concursar. Entonces, en realidad, es una grata sorpresa que llevan imágenes pues, muy enriquecedoras, ¿no? De los procesos que ellos han estado estudiando. Se ponen a concursar las fotografías, se traen expertos obviamente en las líneas que se van a evaluar y esas fotografías son itinerantes, ¿no? Después se pueden ir por ahí a otros espacios en donde la gente en el diario ir y venir, en los parabuses, en los parques, pues las pueden por ahí utilizar, las pueden ver, las pueden comentar, etc. Entonces, creo que el gran reto que tenemos nosotros como docentes es que nuestros alumnos, desde las materias que nos toquen, puedan generar precisamente, ya sea por semestre o por año, dependiendo qué tan avanzado vean este procedimiento, un objeto para público cautivo y otro objeto para público no cautivo. Porque generalmente pensamos y los motivamos a publicar, a hacer por ahí algunas estrategias en coloquios, presentaciones, ponencias, congresos y demás. Pero dejamos esta parte precisamente del público que no va a ir a este tipo de instrumentos que organizamos. Y creo que ese es el reto, motivarlos a que por lo menos, vuelvo a repetir, por semestre o por año nos puedan dar ese tipo de productos, ambos, uno en cada línea. Obviamente dependiendo de lo que los jóvenes quieran hacer, lo que les guste hacer y lo que ustedes se sientan cómodos, evidentemente también de manejar o motivar. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué ventajas he encontrado en este tipo de implementación de estrategias? Creo que los chicos se apasionan más por la ciencia, ¿no? Dejan de ver el proceso como tan tedioso, lo dicen ellos, tan teórico, y lo empiezan a ver mucho más práctico con un alcance real. Porque les digo, es en realidad complejo cuando ellos dicen, pues es que la tesis ahí se queda y sienten que el proceso no tiene una finalidad. Cuando ellos ven que el público se interesa por su fotografía, se interesa por el cortometraje que hicieron, creo que les empieza a apasionar un poco más la cuestión de la ciencia y la dejan de ver como algo estático y lo empiezan a ver como algo dinámico y enriquecedor. Obviamente la retroalimentación que les hace el público en esas presentaciones que hacen, creo es lo más enriquecedor. Y es ahí donde ellos generan este proceso de aprendizaje. Y es ahí donde veo yo que entonces estas estrategias funcionan como una estrategia didáctica. El mismo público
les enseña, les comenta, y bueno, esto se vuelve como un proceso mucho más enriquecedor, pienso yo. Es decir, estamos hablando de un proyecto integral de comunicación, aprendizaje de estrategia didáctica. Y bueno, les dejo pues una sugerencia que me encantaría que tomáramos en cuenta, que sería crear un plan nacional de comunicación pública de la ciencia, en donde nos pudiéramos ayudar tanto desde disciplinas como desde instituciones. Es decir, hablar de un proyecto transdisciplinar y transinstitucional. Me parece que sería muy enriquecedor. Podríamos formar en algún momento dado pues un tipo de espacio como este en donde pudiéramos hablar de la comunicación pública de la ciencia y de cómo impacta y de cómo podemos acercar el conocimiento que nuestros alumnos generan y nosotros también como investigadores. Es decir, estamos hablando de un proceso de metacomunicación nacional. Y además trae ventajas no solo para los alumnos, sino también para los profesores interesados en generar productos de divulgación científica, ya sea como organizadores de eventos o ya sea como coordinadores, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un proceso interesante y bueno, quería compartírselos y pues hablar evidentemente desde la experiencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, estas son las sugerencias y las experiencias. Espero por ahí sobre todo motivar a que ustedes generen este tipo de procedimientos con sus alumnos y pues inspirarse y aprovechar estas mentes dinámicas, complejas y activas que tenemos en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, profesora Lisette, por su disciplina. Tomó el tiempo y muy interesante su ponencia. Bueno, vamos a dar paso al tema, la enseñanza de la criminología en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, a cargo de la licenciada profesora Xochitl Guadalupe Rangel Romero, de México. Xochitl es licenciada y maestra en política criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctora en gestión educativa por el Centro de Investigación en Administración Educativa, docente a nivel de licenciatura y posgrado en la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, 15 minutos, profesora. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco la invitación de estar ante un público tan distinguido como ustedes y compartir la mesa con los maestros, que siempre ser la última implica un gran compromiso derivado de todas las reflexiones que ya se dieron aquí. Pues bueno, yo les vengo a plantear unas reflexiones que ha sucedido recientemente el año pasado con la incorporación de la carrera del licenciado en Criminología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Déjenme les platico primero que la Universidad Autónoma es la primera universidad pública en ser autónoma. Ya estamos festejando más de 90 años de autonomía. ¿Qué con esto? Pues bueno, nosotros tuvimos nuestra carrera de Derecho en el Colegio Jesuita de San Luis Potosí, y una carrera de Derecho que efectivamente se encargaba de enseñanza tradicional. Nunca se pensó, nunca se imaginó verdaderamente que pudiéramos tener otra carrera. Y el año pasado el Consejo Directivo Universitario pues da la aprobación de una carrera de Criminología y ya se está pensando inclusive en una carrera de Ciencias Políticas. En una facultad tan dura, que vengamos a ser flexibles es algo que era impensable, más porque, pues bueno, porque la carrera o la facultad de Derecho en sí mismo y la carrera de licenciado en Derecho, pues es de enseñanza tradicional. Y es de enseñanza tradicional por todo lo que ha implicado estos cambios de las aperturas en la educación. ¿Qué con esto? El año pasado que el Consejo Directivo Universitario planteaba la creación de la carrera de licenciado en Criminología, pues partimos de ceros. Partimos de cero porque ya Monterrey tenía su carrera, ya la misma UNAM tenía la carrera de Criminología, otras universidades públicas ya la manejaban, pero nosotros queríamos partir de cero. Teníamos que crear un programa específico, teníamos que crear materias específicas, teníamos que diseñar curricularmente. ¿Y pues qué creen?
La diseñamos, de hecho estuvo presente también la maestra Díaz de León, diseñamos la carrera. ¿Y qué novedad con esto? Tenemos ya una primera generación de 70 alumnos, tenemos un nivel de deserción más o menos de 5 alumnos por año. Hemos recibido una segunda generación apenas, más o menos de 70 alumnos. ¿Y cómo cambiar el paradigma de una enseñanza tradicional en una facultad de Derecho con una incorporación de una nueva carrera? De hecho, nosotros pensamos desde que estábamos diseñando la carrera de criminología era que no solamente la universidad o nosotros como docentes teníamos que formar y formar integralmente, ¿no? Sino que también el alumno se comprometiera a formarse a sí mismo en esta dualidad o en esta sinergia de manera específica. ¿Y cómo lo estamos logrando? Pues bueno, sería muy pronto para decirles que lo hemos logrado, porque al fin de cuentas la historia de la carrera en sí mismo se haría de tiempo, se haría de tener una primera generación egresada, pero en estos momentos, cuando hablaba la maestra Díaz de León de una carrera de Derecho que en todo caso tiende a ser muy tradicional, pues hemos empezado. ¿Y cómo hemos empezado? Pues darle a través de nuestras materias creadas, a través de 4 perfiles específicos, tenemos materias jurídicas, tenemos materias metodológicas, tenemos materias de criminalística, tenemos materias de derecho. Con estos 4 rubros hemos tratado de darle un contexto a la carrera de criminología. Hemos pensado que no solamente el aparato teórico es necesario para formar criminólogos, como también lo es necesario para formar abogados o cualquier otra ciencia, sino que también, el aparato práctico también es necesario. ¿Por qué esto? Bueno, aquellos que son estudiosos de la criminología hemos de entender que el criminólogo se encarga de estudiar al ser desde un aspecto biopsicosocial. No solamente estudio lo que tiene que ser tajantemente como el derecho, sino que tengo que entender por qué el sujeto criminal cometió la conducta. Y el entendimiento de este sujeto a través de 4 áreas específicas me pretende a mí decir, ya una vez que yo tengo el criminólogo fuera, decir que efectivamente nuestro plan curricular funciona. ¿Qué tipo de enseñanza llevamos a cabo con nuestros chicos de criminología? Pues bueno, realmente estamos trabajando por un enfoque de competencias, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en aprendizajes colaborativos y significativos, que dan como resultado que podamos tener un perfil de egreso en un criminólogo consolidado. En estos momentos no tengo egresados con una carrera, un criminólogo efectivo en San Luis Potosí, apenas están en 3er semestre, pero ¿qué estamos visualizando? Estamos visualizando algo importante. A la par de que los estamos formando teóricamente, porque tienen que conocer teoría, tienen que conocer aspectos psicológicos, tienen que conocer aspectos sociales, tienen que conocer aspectos biológicos, también se están formando en práctica. Desde el inicio de la carrera los estamos tratando de formar en práctica. Esto implicaría que a la par, de que están formándose en teoría con conceptos duros, están pudiendo o están tratando de ya correlacionarlos directamente en la praxis que le pudiera formar, tener ya un criminólogo formado en sí mismo. ¿Qué más estamos haciendo en la Facultad de Derecho? Pues a la par de que estamos trabajando con la maestra Díaz de León, en particular con estos aprendizajes significativos, estamos tratando que nuestro educando se forme a sí mismo a través de valores específicos, a través de competencias específicas, a través de aprendizajes, no solamente de un idioma, de manera particular, como lo manejarían otras universidades. Virginia Satir en los años 70 decía que nadie se forma por sí mismo. Y efectivamente, nadie se forma por sí mismo. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no solamente el educando forma, o el educando en sí mismo se forma, sino que necesita del profesor, necesita de todo un instrumento específico para lograr en sí mismo consolidar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, de manera particular, desde la universidad, estamos conscientes de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo para nuestro educando es importante. Y es importante tanto para él y es importante tanto para nosotros. Yo creo que en unos 3 años más, y en la apertura de este congreso, podré decirles más adelante que la enseñanza que se estructuró desde un plan curricular, desde esta currícula flexible,
nos funcionó. Y podemos tener criminólogos en 9º o 10º semestre ya formados tanto desde los aspectos teóricos, porque tienen que tenerlos, pero ya formados desde los aspectos prácticos. Y no esperar hasta el final del semestre en formarlos en praxis, porque si no significaría que están en este no alcance, ese entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esos momentos son las reflexiones que les puedo decir. Más adelante les podré decir que efectivamente lo logramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención de la profesora Guadalupe. Bueno, nos toca ahora el momento más práctico, ¿no? El oír opiniones de ustedes, consideraciones, sobre todo preguntas al panel. Y aquí estamos entonces para responder. Ahí, a ver, ¿quiénes ustedes? Por aquí hay una pregunta, por acá hay otra pregunta. A ver, sí. ¿Sí? Sí, ya tiene. Sí. Marlene Alfaro, de la Universidad de Costa Rica. Yo tengo una pregunta para el doctor José Ramón García. Usted nos habló de las técnicas de información y comunicación como una herramienta sumamente útil para los procesos de enseñanza y aprendizaje y un aprendizaje significativo. ¿De qué forma, o principalmente en cuanto a los sectores que va destinada esta herramienta, tanto docentes como estudiantes, de qué grupo, de qué sector han tenido ustedes en la experiencia acá en México una mayor resistencia a esta técnica o a estas técnicas, a la utilización de estas técnicas, producto de este analfabetismo tecnológico que señalabas también en la presentación? Y luego también me gustaría conocer qué tipo de acciones concretas han implementado ustedes para lograr que se utilicen realmente esas técnicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me parece que la parte más dura es el mismo profesor, porque muchos de nosotros no sabemos manejar esas tecnologías. Entonces ya tenemos un molde, tenemos un modelo y lo seguimos replicando una y otra vez. Yo quise utilizar, por ejemplo, Prezi, es muy ágil, pero había cierta dificultad para poderlo manejar. Otra de esas, pues como pueden ver, es la infraestructura. ¿Y quiénes son quienes generalmente se muestran más adaptables? Los alumnos, como lo dijo perfectamente la profesora Lisette. En algunos ejercicios les he pedido yo en lo particular presentaciones en Prezi, en Power, pero animadas. Estaba buscando por ahí en internet qué otras herramientas nos pueden ayudar. Y hay páginas que permiten hacer caricaturas, o sea, permiten hacer una historieta y no tienen un costo. Pero lo que yo me he encontrado es que quienes necesitamos sumergirnos en esas tecnologías somos nosotros. Somos nosotros. Existen los pizarrones digitales, yo creo que ya los conocen muchos de ustedes. Pues nos han sucedido varios accidentes que llegan los maestros y escriben con el marcador, ¿no? Y eso es un problema porque es muy difícil quitarlo. Entonces, pues creo que eso nos da una idea de hasta dónde tenemos ya el paradigma con el que estamos trabajando. Y eso, aunque ya no lo traté en la ponencia ni en el artículo viene, pero me queda claro, o al menos me surge la idea también, que para poder innovar tenemos que empezar por nosotros mismos. O sea, yo no le puedo pedir al alumno que use una herramienta, pues ni siquiera yo la conozco, y no digamos en el empleo, su existencia de ella. Entonces, eso es lo que he podido percibir que ha dado más esfuerzo cambiar esa línea tan vertical con la que hemos estado caminando. La maestra Lisette también lo tocó, ir explorando otras áreas. Yo mismo
estudié administración, porque me di cuenta que necesitaba otra área. En nosotros, y eso es otra cosa también que me encontré como coincidente en los estudios, que el profesor iberoamericano tiene 3 papeles dentro de su rol: el papel docente, el papel investigador y el administrativo. Y a la universidad de la que vengo, la del Estado de México, les puedo decir que desafortunadamente le cargan más la mano a la parte administrativa que a la de investigación o a la docente. O sea, contratan administradores de lujo porque pues, los sueldos de tiempo completo son los mejores. Espero haberle contestado. Sí. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tengo 2 preguntas para las maestras que vienen de la Autónoma de San Luis Potosí. En primer lugar, para la maestra Lisette. La primera sería, ¿qué te motivó para ingresar o querer dar la clase de metodología de la investigación en la licenciatura en Derecho? Por tu perfil, considero que encajas perfectamente en la licenciatura en Criminología y también en la de Derecho, pero ¿qué te motiva a entrar a dar esta materia? ¿No había un perfil idóneo dentro de la facultad o qué es lo que te lleva a tal? Y la segunda pregunta sería, dentro de esta divulgación del conocimiento que haces, que me parece muy, muy bueno, la cuestión de las fotografías para buses, rallies, los cortometrajes, los concursos. Desde mi perspectiva, soy criminólogo, lo hacíamos nosotros, yo soy egresado de la Autónoma de Querétaro, lo hacíamos esta parte de la divulgación de esta manera. También soy licenciado en Derecho y me cuesta trabajo encontrar que el alumno de Derecho quiera realizar este tipo de cuestiones, como que se resiste mucho. El alumno de la licenciatura en Derecho quiere que le enseñes a hacer una demanda, la estructura de una sentencia, una denuncia, una querella, etc. Y para la maestra Xochitl, la pregunta es muy específica en la cuestión de la práctica de las estancias. Al ser una carrera teórica y práctica eminentemente, no sé qué tanta resistencia por parte de las instituciones en el estado de San Luis Potosí se encuentren, por ejemplo, para hacer una estancia en servicios periciales, en procuraduría, fenómeno que sucede en Querétaro y más con el nuevo sistema por cuestiones de calidad. Algo que la licenciatura en Ciencia Forense de aquí de la UNAM que tiene y que me parece también muy, muy bueno es esta parte de estancias académicas. 3 meses en aula y 3 meses te vas a procuraduría, a las diferentes áreas que integran, por ejemplo, servicios periciales. Entonces, ¿de qué manera están realizando en la Autónoma de San Luis Potosí estas estancias académicas? Gracias. Sí. Bueno, contestando a la primera pregunta sobre qué me motivó a entrar a dar esta materia, tengo experiencia trabajando en investigación en antropología criminológica, de tal manera que cuando se empieza a formar una comisión por parte de la universidad para formar la carrera de criminología, pues empiezan a ver como perfiles de quién podría dar la línea sociológica, quién podría dar el perfil criminológico general de materias o teoría criminológica, criminalística, es decir, como la maestra Xochitl lo planteaba, las líneas básicas de criminología, ¿no? Es así como inicialmente yo llego a la facultad. Creo que más bien la motivación fue por parte de la facultad de pensar que yo tenía un perfil idóneo para dar metodología. Creo que la clave está en que no se ha entendido qué es la transdisciplina. Y finalmente, cuando un profesionista la entiende, el profesionista se vuelve básicamente una maravilla, porque no es un trabajo de unir 2 ciencias, como pegarla con cinta, masking tape y ya, ¿no? Se trata de un trabajo en donde una persona, un grupo de personas, un colectivo de investigadores, no sé, puede transitar de una disciplina a otra y poder diluir la línea que divide ambas. El día que una persona o un grupo de investigadores entiende eso, estamos hablando de transdisciplina. Pero creo que esa es la clave, no lo hemos entendido, o la mayoría no lo hemos entendido. Entonces creo que más bien la Facultad de Derecho, al ver, no digo que yo entienda la transdisciplina y que trabaje así, pero creo que empecé a plantear el reto de poderla entender.
y poder hacer procesos en donde se viera. Creo que esa es clave. Creo que esa es clave y yo creo para todos, ¿no? Para poder trabajar precisamente desde dos disciplinas y diluir eso que lo divide, ¿no? Y poder hacer un trabajo enriquecedor. Obviamente me motiva la criminología y obviamente me motiva la docencia, que siempre voy a decir que es mi pasión, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he trabajado con gente de comunicación, he formado chicos en ciencias de la comunicación, comunicación gráfica, ciencias políticas, y yo creo que lo que nos motiva siempre pues es la enseñanza, ¿no? No del perfil particular del alumno, sino transmitir el conocimiento. Y yo creo que no cambiamos los que nos dedicamos a la docencia, pues esa mirada, ¿no? De expectación, esa mirada de cuando entienden, comprenden, adquieren ese aprendizaje. Yo creo que es pues inimaginable, ¿no? Lo que sentimos cuando decimos ya cachó la idea. Entonces yo creo que eso me motiva infinitamente, ¿no? Y hablas también de resistencia del alumnado. Yo te voy a ser sincera, con todos los alumnos que yo he trabajado por lo menos en esa facultad, tanto los chicos de criminología con los cuales también trabajo como los alumnos de derecho, yo jamás he encontrado un comentario de resistencia ante estos productos que les sugiero. Pero yo creo que tiene que ver también con dos cosas. Primero, la motivación que el profesor puede generar en ese alumno y segundo, el público meta, ¿no? Porque suele ser muy aburrido a veces decir, pues entre nosotros mismos vamos a exponer. En cambio, cuando cambias el panorama y le das un giro a lo que estamos planteando, creo que les empieza a resultar enriquecedor e innovador. Y motivarles la creatividad creo que me ha sentado bien. Yo no he encontrado, te soy sincera, un punto de resistencia. Y creo que también me encuentro en un lugar muy cómodo con mis alumnos, es decir, creo que hay un proceso de confianza, de comunicación completo y siempre me externan, ¿no? En el momento en el que no están de acuerdo con algo, etcétera, ¿no? Pero por lo menos en estas actividades no he encontrado yo ningún tipo de resistencia. Por eso es que me atrevo a plantearles de pronto la idea de motivarlos y de llevarlos a estas prácticas, ¿no? Pero te digo, vuelvo a repetir dos cosas, motivarlos y el público meta es clave, que les llame la atención. Creo que ahí tenemos la clave para que lo hagan. Gracias, sí. Otra más pregunta, por favor. Sí. Por acá, Doctor, sí. Le hicieron pregunta también a la prestación. Ah, también, ciertamente, sí. Nada más Disculpe. rápidamente, Sí, lo que sí. comentaba. Cuando el Consejo Directivo Universitario planteó la creación de la carrera de criminología, se hizo un estudio de mercado. Y obviamente la figura del criminólogo en nuestro estado era importante. Cuando el Estado potosino entendió que la figura del criminólogo era importante como el único que podía gestionar, crear planes de prevención del delito, todas las instituciones se adhirieron a este programa. De hecho, nosotros tenemos muy buenas líneas con CEMEFO, con la Procuraduría, e inclusive ya hemos internacionalizado con la Universidad de Burgos y con la Universidad de Sevilla próximamente. Entonces no hemos tenido ninguna resistencia, ningún problema en cuanto a eso. Sí, gracias. Sí. ¿Satisfecho? Bueno, más preguntas para acá, acá. A ver usted, y luego acá, y después acá. Sí, bueno. Ah, para acá. Colega y paisano, me está no exteriorizando ni mucho menos soslayando. Yo sé que usted es un gran camarada nuestro y aunque no nos conocíamos previamente, pero sí ya nos conocemos, nos identificamos como paisanos. Ya había alguna de sus respuestas al protocolo de investigación. Yo quiero, ante todo, bueno, darle las gracias al comité organizador, a todos los presentes, de permitirme tener esta oportunidad. Quiero comenzar con un planteamiento, una proposición que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Ese es de Paulo Freire. La colega que tuvo la amabilidad de impartir, aunque sea antropóloga, creo que la ciencia del derecho es una ciencia que admite, porque es una ciencia muy integradora. Yo quería que compartiese, me permite compartir con nosotros, porque
tenemos también la misión de impartir la materia de metodología del derecho. Y quisiera, hay una experiencia muy bonita que usted hizo patente acá sobre el trabajo que usted lleva a cabo con el público cautivo y el público externo. Es una experiencia que la noté de primera instancia y me siento solidarizada, me siento muy identificado con ella porque en nuestro trabajo que expondremos posteriormente está muy ligado a la cuestión del constructivismo en la enseñanza, ¿verdad? Entonces usted pudiera tener la amabilidad de fertilizarme un poco más esa experiencia. Y con respecto a nuestro colega García Cusa, yo llegué un poco tarde, pero llegué cuando usted hablaba del plan A. Nosotros que estamos imbricados en la enseñanza del derecho en Cuba y ya una buena cantidad de años aquí en México, queríamos saber si ese plan A, porque nosotros trabajamos en la construcción del plan C, colega, y el plan C incorporó la asignatura de la práctica preprofesional integradora, que fue bastante revolucionaria en ese momento y rompió una serie de paradigmas. Yo quisiera saber si ese plan A, hoy me dicen algunos colegas allá en mi país, que existe el plan D, es decir, el plan C se empezó a elaborar en los años 90, 91, terminamos el proyecto del plan C, con el distinguido profesor nuestro Julio Fernández Volté, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos precisar si usted tiene la amabilidad de decirnos si hoy realmente se lleva a cabo este plan D y cuáles son las novedades o las contribuciones de este plan D. Por favor. Gracias. Primero, nuestra colega, ¿no? Sí, Sí. gracias. Gracias por sus comentarios. De verdad, enriquece mucho la discusión. Le agradezco mucho los comentarios que hace. Construir aprendizaje. Creo que es un reto, híjole, magnánimo, ¿no? Digo, son dos palabras, construir aprendizaje, pero no, yo creo que incluso no nos ha caído el 20 a muchos docentes de lo que implica, ¿no? Porque un alumno, el que pase una materia está comprobado que no implica que tiene un aprendizaje formado. Pero yo creo que también la clave para entender precisamente este proceso de público cautivo y público no cautivo está también en cuestionarnos una cosa. ¿Por qué quien debiera ser un público cautivo, que son los alumnos, en determinados momentos no lo son? ¿No? ¿Por qué quienes son ellos o quienes debieran ser un público cautivo y además ser cautivadores de público no lo están haciendo? No lo están siendo. Entonces creo que ahí está la clave para entender un poco esta dinámica de qué nos está fallando, precisamente para enamorar a los alumnos y para enamorar a la gente que no está enamorada de la ciencia o de lo que hacemos en la ciencia jurídica, en la ciencia antropológica y demás. El día que entendamos este mecanismo de por qué no estamos generando esto, vamos a entender esa cuestión de construcción de aprendizaje y esta línea que nos sigue dividiendo entre los que sí buscamos y los que no buscamos este proceso integrador de aprendizaje y de investigación, ¿no? Y bueno, creo que ese es el reto precisamente, ¿no? Trasladado lo que comentaba el compañero, ¿no? ¿Por qué algunos no están motivados? ¿Por qué algunos no lo buscan? ¿Por qué hay cierta resistencia? Creo que la clave está precisamente en entender esto, ¿no? Pero no lo vamos a entender, obviamente, si no planteamos por ahí estrategias nuevas y demás. Creo que precisamente el reto está en que nos ha quedado obsoleto, que era como iniciaba yo la ponencia, ¿no? Nos ha quedado obsoleto y ya ellos van corriendo en las tecnologías, en lo que necesitan, en las didácticas que van requiriendo y nosotros nos hemos quedado un poquito aplazados. Nosotros hablo como docentes, como formadores, como planificadores, ¿no? Ojalá un día entendamos por qué ese público que debiera ser cautivo y cautivador no lo es hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, ahí está la discusión. Ojalá podamos continuarla más adelantito. Gracias. Sí,
Bueno, nos corresponde la pregunta que me hizo el colega. Bueno, mira, los que no son cubanos deben entender que en Cuba, en el año 76, se inició el Ministerio de Educación Superior. En el año 76 empieza el Plan A. Cuba está modificando sus planes constantemente a través de la Comisión Nacional de Carrera, integrada por todas las universidades, miembros, profesores titulares y ya académicos de experiencia conforman esa comisión que se reúnen sistemáticamente para modificar los planes. El plan A en el 76 era muy esquemático, muy dogmático. Establecía que el profesor tenía 10 minutos para introducción, 40 para el desarrollo de la clase, 10 minutos para las conclusiones, tenía que evaluar y así sistemáticamente, y no le da mucha posibilidad a los centros de modificaciones de los contenidos, del sistema de habilidades, del sistema de valores y sobre todo los sistemas de objetivos. En la mayoría de los años 80 la experiencia era otra. Ya se abrió un poco más a clases de tipo seminario, clases prácticas. No se habla ya tanto de que la rigidez en la docencia, el profesor tiene mucho más amplitud en preparar su docencia, en preparar su clase. Y los programas analíticos se establecen el plan de estudio nacional y los planes de estudio después a nivel de universidades. Ya las universidades le dan facultades para que tenga 1% de modificación de sus contenidos, como diríamos, el tiempo de clase. Cada asignatura tiene determinadas 40, 48, 50 horas en correspondencia a la importancia que se le dé a la asignatura. Y ellos podían dosificar esa cantidad de quitar a una asignatura 1% y ponérsela a otra, eliminar asignatura y crear otra asignatura. Luego el plan de estudio C, que ya en los años 90, que está vigente en algunos centros, pero el plan de estudio D es mucho más avanzado. En Cuba sistemáticamente, en correspondencia a nuestro pensamiento dialéctico, cambian, hay cambios constantemente, sobre todo las asignaturas técnicas, las asignaturas de las ciencias naturales, tienen muchos cambios, y las ciencias sociales, por supuesto, también. Y ya en el plan de estudio, este último plan de estudio D, se establecen la división por disciplinas. Entonces existe la disciplina penal con criminalística, criminología, procedimiento, parte especial, parte general. Existe la disciplina civil, familia, sucesiones, procesal civil, la disciplina de empresarial, derecho económico, fiscal, derecho mercantil, propiedad industrial, propiedad intelectual. Y entonces ya se establece obligación de grupos de disciplina, donde el estudiante, además tiene que al final del curso de cada asignatura, de cada año, rendir un informe integrador de su práctica. Si en segundo año civil, si en tercero penal, si en cuarto ya la parte económica y en quinto año tesis. Ahora se establece que no todo el mundo hace tesis. Tesis solamente hacen los estudiantes que tienen un alto nivel de desempeño y por supuesto tienen una calificación promedio de más de 4 puntos. Nosotros tenemos que hacer exámenes estatales, que es desempeño. Las tesis no todos pueden disfrutar de hacer una tesis. De manera que ese es algunos cambios que han tenido. Pero está el plan D ya funcionando, por lo menos en la Universidad de La Habana. Yo le digo, yo me jubilé en los años 2007. Me jubilé a los 60 años tempranito porque quise realmente desempeñarme en otras universidades y fui a la clase en campo, en San José de las Lajas, en una universidad que se iniciaba y es pura universidad agrónoma, agropecuaria, agrícola, y me gusta mucho siempre vincular el derecho con la práctica, y ahí ya un poco ya pasado de edad, de 60 y pico años, me desempeñé como miembro del comité académico, miembro del consejo científico, y pude dar clase de derecho, pero ya he vinculado a la parte agropecuaria. Sí, el plan D es muy dinámico, muy dialéctico y permite esas posibilidades. ¿Otra pregunta? A ver, sí. Y por acá había también, ¿usted? Primero usted. Sí. Sí. Doctor. ¿Quién va?
Usted, por bueno, favor. las desventajas de Sí. los que nos sentamos atrás. Sí, ¿verdad? no, Que sí. no hay visibilidad. No, pero Bueno, usted, él y después ya. Sí. Sí. Porque Bien, bueno. nos quedan 13 minuticos Sí, para estar a la bueno, fotografía. María de Jesús Suárez Tejada, de México. No, disculpe, no sé si responder, colega, paisano, la pregunta. Sí, bueno. Bien, bueno, yo quiero felicitar al comité organizador porque a lo largo de las mesas hemos observado un trabajo de encontrar hilos conductores entre diversas ponencias que nos permiten tener pues la riqueza y la facilidad de comprensión y la facilidad de acercamiento a los distintos temas. Y en esta mesa yo lo que observo es el hilo conductor que se refiere al papel vital del docente en la planeación educativa, porque pasamos de un modelo tradicional a un modelo donde esperamos que todos nuestros esfuerzos estén centrados en el alumno. Y esto requiere, al parecer, podría interpretarse como un alejamiento del docente del proceso educativo para dar pie solamente a la acción del alumno. Pero implica todo aquello que muy bien ustedes han expresado, el elegir la técnica respecto del objetivo de aprendizaje que nosotros queremos lograr. Y ahí felicito al doctor García Cusa por hacer este énfasis de que las distintas técnicas tienen que ir ligadas a una claridad del objetivo de aprendizaje que nosotros queremos lograr. Y dado que este papel del docente ahora es cada vez más especializado, más central en esta parte de la planeación, yo quisiera preguntar si algunas de las universidades de las que ustedes están tiene planeado una propuesta de formación docente que acompañe la demanda de este nuevo perfil que nos está exigiendo el pasar a un modelo no tradicional en la formación del derecho. Bueno, esa pregunta es para mis colegas, ¿no? Para la otra mesa. En Cuba está desde hace ya casi 40 años implantado este método productivo y de participación. Bueno, creo que ha avanzado un poco acá, por San Luis Potosí, en este método. Perfeito. Sí. Bem rápido. Eu creio que esse é o grande reto, o grande desafio. Né? Na faculdade, onde dou classes e ensino, não há. Esta é a maior demanda de mis colegas, de los docentes. Hemos hecho una investigación con los profesores sobre las condiciones de trabajo y esta es la principal cuestión, la principal demanda. Necesitamos de una ayuda, como yo digo, necesitamos de herramientas, ¿no? Para desarrollar la enseñanza, la metodología. Entonces, puedo decir que en mi experiencia no tenemos y creo que este es el reto, el desafío. Sí. Bueno, entonces, por acá, sí. Gracias, buen día. Leonel Palacios, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi pregunta es para la doctora Díaz de León. Me parece muy interesante la divulgación del conocimiento, entendiendo que estamos los cautivos y los no cautivos o incidentales que comentó usted. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que es posible alcanzar a las masas sin disminuir la calidad o la validez del conocimiento a comunicar? Gracias. Yo creo que la calidad y la validez no se tocan. Nada más bajamos el lenguaje que pudiera ser muy complejo o pudiera ser muy sencillo. Pero sí, yo creo que ese es el reto precisamente de la ciencia, que no se quede precisamente pues, en estas cuatro paredes, ¿no? Porque digo, no los he contado, pero en realidad somos pocos. Lo interesante sería, de hecho, alcanzar las masas, ¿no? Pero sí, yo creo que estas características de calidad y validez no se pierden. Nada más que tenemos que modificar el lenguaje, que ese es el punto, ¿no? Porque es aburrido, porque es tedioso,
porque es un mal lenguaje. Cuando un alumno te dice, es que ya me aburrí, no es el lenguaje apto para ese público, que era precisamente lo que yo les decía. Si voy a ir con niños de kinder, no me voy a expresar así, pero quiero y necesito alcanzarlos, y necesito que el conocimiento que yo he generado, que les va a ser útil, les llegue. Pero creo que ahí está la clave, en modificar el lenguaje, pero yo creo que esas dos características que usted menciona de calidad y validez no se tienen por qué tocar. Simple y sencillamente hay que modificar cómo hacemos llegar precisamente esa información. Creo yo que ahí está la clave. Lo mencionaba yo, ver cuál es el público al que voy, medir sus características y basado en eso plantear yo la estrategia de comunicación que les voy a llegar. Pero qué ideal sería que los procesos llegaran en masa, ¿no? Porque pareciera ser que otro tipo de información sí alcanzamos a la masa, ¿no? Los conciertos, el fútbol, las novelas, eso sí es masivo, totalmente, ¿no? Y esto no. Habría que preguntarnos qué hacen ellos en estrategia de comunicación tan amplificada y qué no estamos haciendo nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, sí, por acá. Gracias. Fernando Domínguez Morán, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta pregunta va dirigida al doctor Cusa con relación a si tenemos claro que a la luz de las nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de las técnicas de información y comunicación, los métodos lúdicos que nos permiten generar esos procesos justamente que tienden a mejorar la enseñanza-aprendizaje. En el caso específico de la universidad en Cuba, si la libertad de cátedra es un factor, es un elemento que se encuentra vigente justamente para alcanzar estos objetivos. Bueno, muy buena pregunta. Vamos a primero entender qué es libertad de cátedra. Bueno, en Cuba la enseñanza es pública, gratuita. Todos tienen derecho a llegar allí sin exclusión de estamentos sociales, de apellidos y de nombres. Pero como ya explicaba anteriormente, hay un sistema de planes de estudios que se realizan a través de comisiones y estamos en el plan D. Los planes de estudio le indican a cada centro de universidad cuáles son los sistemas de contenidos, los sistemas objetivos para cada tema, los sistemas de habilidades y valores. Dentro de los valores están realmente valores de la formación del hombre que el sistema político cubano quiere formar. En el caso de las asignaturas de las carreras ideológicas, sociales, psicológicas, derecho, filosofía, literatura, periodismo, están marcados realmente en el pensamiento marxista, leninista. Y yo diría, si hay libertad de cátedra o no libertad de cátedra, por ejemplo, para criticar al sistema que realmente tributa a esa universidad. En una universidad cristiana, católica, se podría hablar en contra del Evangelio. Entonces, bueno, en la universidad cubana sí hay libertad de cátedra. Sí hay libertad de cátedra mientras que el profesor, dentro de los sistemas de contenido que tiene su facultad, él puede variar los contenidos en correspondencia al desarrollo técnico que exista. Yo no puedo estar dando derecho económico ahora hablando de un contrato económico que hace ya 10 años en mi país no existe. Hoy el contrato económico es un contrato muy civilizado. Hace 3 años atrás, no. Hace ya 15 años era un contrato muy cerrado, muy administrativo, no se podía negociar. Las partes tenían que cumplir lo que venía en el plan. Si me toca el plan, negocio. Si no me corresponde, no puedo contratar. Hoy el contrato civil es diferente. Hay que modificar el plan de estudio de derecho económico. Bueno, en el derecho penal había determinadas concepciones con relación a un delito. Cambiamos ahora. ¿De qué se trata? De que el profesor de asignaturas que son de ciencias sociales puede tener libertad de qué contenido va a conformar, qué contenido va a trabajar, qué sistema de valores, qué sistema de habilidades, pero siempre dentro de la concepción y respeto al pensamiento político que tiene el país, que es el marxismo-leninismo. Los profesores que no están preparados en el marxismo-leninismo en ciencias sociales, prácticamente ellos mismos se devalúan, ellos mismos se retiran, porque no se va a permitir que venga a dar una información distorsionada, porque en Cuba está declarado bien su sistema antiimperialista, su sistema realmente con América Latina, su sistema realmente revolucionario y el pensamiento de Fidel es muy fuerte en todas las universidades.
Y entonces aquellos que no quieren, lo que tienen que hacer es tirarse a la universidad y trabajar. Yo en el año 60 me retiré no por problemas políticos, me retiré porque quería un poco más de libertad para investigar y para trabajar. Y tengo mi licencia como trabajador docente por cuenta propia desde el año 2007. Lo que hago es hacer cursos propedéuticos a graduados universitarios que se encargan de actividad empresarial, que no saben hacer una demanda, no saben hacer una reclamación comercial, no saben ir a una oratoria de un económico, no saben qué es lo que es el sistema empresarial. Y entonces muchas veces fiscales de 15 años, o sea, ya no quieren seguir como fiscales ni como jueces civiles y van a trabajar en un negocio y no saben. Ahí es donde yo entro con mi experiencia en esa actividad, les enseño a redactar contratos, a preparar una defensa, cómo se abre una empresa, cómo litigar el derecho laboral. Y entonces eso es una actividad que me permite a mí una libertad de cátedra enorme, ¿no? Si pienso un poco que atacar el marxismo-leninismo, no puedo hacerlo dentro de la misma universidad. No lo permite porque realmente el propio Estado dicta qué tipo de profesional quiere graduar. Por eso ahí también la parte del modelo del plan de estudio está el modelo pedagógico, ¿no? Y el modelo del profesional. ¿Qué profesional queremos graduar? Un profesional, un abogado que defienda los principios de la patria socialista, que defienda los principios de por qué enfrentamos un imperialismo. Y entonces en eso se trata. Por eso en Derecho hay una fuerte carga de filosofía, de economía política, de historia general del Estado del Derecho, de teoría del Estado del Derecho, y se estudian todas las corrientes ideológicas del racionalismo, el positivismo, el naturalismo. Martí fue naturalista. Martí no tenía que ver nada con el positivismo. Sin embargo, estudiamos a Martí y su pensamiento renovador. Pero la libertad de cátedra, en este caso en mi país, sí existe. Lo que siempre tenemos en todos los países, un parámetro ideológico del cual tenemos que respetar de acuerdo a la universidad. Si a mí me invitan, por ejemplo, no sé, un día a la universidad, una universidad se llama, aquí incluso un día la visité en los años 90, la Universidad Católica de México es la Iberoamericana, una universidad de un alto nivel de enseñanza. Sin embargo, yo a mí no se me ocurre. Yo soy cristiano de formación cristiana de muchos años. Lo que no soy un fanático del cristianismo, lo practico porque me gusta realmente el estudio. Y allí no iría a hablar del cristianismo ni de corriente contraria al Evangelio. Por eso le digo que sí para mí sí hay libertad de cátedra dentro de la concepción del pensamiento político y el legado que ahora nos deja el comandante Fidel. Bueno, estamos listos ya para la foto. Yo creo que no hay más tiempo para contestar. Disculpe, no sé si le contesté bien, no sé si ustedes entendieron. Si hay alguna duda, independientemente puedo... Bueno, entonces muchas gracias.